Chetavera, en esta semana del cómic perucho de Deadpool venimos con Siniestra. Ya habíamos conocido esta historia, he hablado de esta historia varias veces, pero lo volví a hacer porque estuvimos con Álvaro conversando de diversas cosas sobre su historia, sobre el mundo, sobre la salsa, sobre lo bien que se parece a los cantantes de salsa de los años 80, Álvaro, sobre nuevos lanzamientos que va a hacer. Y entonces empecé un poco a darle de nuevo vueltas a esto, Siniestra, a Marion y a su historia, que es tan real en esencia, tan real en el nivel social y la forma como desarrolla la situación, porque uno entiende que está ubicada en los 80s, en los 90s, en Lima, en Perú, en Sudamérica. Cada país ha tenido sus momentos, pero se entiende la lógica de gobiernos corruptos, de una corrupción que llegaba a niveles no solo gubernamentales, sino que llega a niveles sociales, en los cuales hay personas que viven de la corrupción, que viven del caos como mecanismo para generar dinero. Y es así como podemos ver acá deudas, delincuencia, mafia organizada, prostitución infantil y muchos temas muy complejos que hacen de Marion y que hacen de Siniestra, de una historia que es importante leer para ver una visión diferente, como otras personas cuentan esta historia y estos problemas, y que está detallada con cosas que no puedo mostrar en la cámara, pero te voy a ir mostrando algunas cosas para que entiendas este mundo de Marion. Y lo que me parece genial de la historia es cómo se puede sentir, es lo que yo me llevo de la historia, que de repente la historia nunca pasó y realmente ella se imaginó todo en esos sueños que a veces tenemos cuando somos infantes, de sentir por segundos que tenemos superpoderes, que tenemos el control y que somos capaces de conquistar todo y destruir a nuestros demonios. Siniestra es una historia que se puede explotar mucho más, y por eso siempre le decimos a Álvaro, ¿cuándo viene la segunda parte? Porque Siniestra se queda en un punto en el que hay mucho enganche del miedo, de la muerte, del odio, del diablo, pero también emocional. Y hay un enganche, un repunte emocional que se puede trabajar con ella y en las personas que se quedaron atrás, que de repente no están atrás y que de repente como Palpatine siguen ahí. Así que vamos a ver la gráfica, el trabajo, que no es lo más fuerte de Siniestra, pero que es importante para desglosar la situación y el nivel de desarrollo social cultural que maneja Álvaro. Vamos a verlo. Con Siniestra no vamos a mostrar todo para no spoilearte, pero vamos a empezar con algunas cosas importantísimas de su gráfica. Se siente la evolución de Álvaro a través de la historia y la narra en su forma de una manera muy contrastada, que hace que también sea genial. Entonces, tiene una debilidad al comienzo, que es la ilustración. Va mejorando mucho con el paso de la historia, pero contrarresta esa debilidad utilizando otras técnicas de contraste que lo hace genial. Miren que él trabaja muy poco con diferentes grosores y lo usa simplemente para dar pequeños detalles al comienzo de su historia. Pequeños detalles que terminen de construir al personaje. Tenemos la familia, tenemos a Mario cuando era niña, tenemos a esta historia en la cual miren cómo ya apuesta por aperturas, pero todavía no logra llenar de detalles para hacerlo perfecto. Sus personajes duros, rígidos, con nombres fuertes y extraños como Ojos Rojos o El Perro, que hacen que uno empiece a tomarles cariño por las diferencias, pero que pudieron haber sido un poco más geniales. Va evolucionando la historia, empieza a entender la importancia del fondeo, empieza a jugar un poco primero con la velocidad, con dashes, con desenfoques, empieza la historia, empieza a abrir más la personalidad y nos dejan con una Marion secuestrada porque sus papás tenían deudas, algo había hecho su papá con esta gente, y entonces Marion es secuestrada y la llevan de la casa. Queda en el Bam Bam y se va. Marion entonces aparece en una casa hogar, en una casa en la cual hay muchos niños que son utilizados para diversas cosas, como por ejemplo la prostitución. Marion es secuestrada en algo que pasa en muchas ciudades del mundo, lamentablemente a espaldas
de las personas que no quieren abrir los ojos o de los gobiernos que no trabajan bien, se secuestran muchas niñas y niños para lo que es el tráfico humano de pequeños. Eso es un dato perturbador que es la realidad. Y entonces tenemos a esta gente que se la lleva a Marion y que le hace unos hechizos, y en base a esos hechizos la convierten en Sankandungin Indungin y se convierte en un superpoder con un demonio que está dentro de ella. Y con este demonio que está dentro de ella y que escapa, se va a volver a eliminar, a volver a recuperar, intentar recuperar esa tranquilidad y paz que tenía de niña, pero que nunca más la va a recuperar. Y entonces hay muchos simbolismos en la gráfica, una gráfica que por momentos se vuelve simple, pero que los simbolismos y la historia de la chica se vuelve tan fuerte que entonces son de esas historias en los que se genera una buena inmersión y quieres saber más de Marion y quieres saber qué pasa, y está en la línea en la que dices, pucha, está endemoniada, pero no, pues la han castigado, así que es mejor que castigue a la gente que le hizo daño. Y empieza toda esta lucha, y empieza a verse la evolución de Álvaro en la gráfica, y empieza a lucirse un poco más. Nos quedamos en la número 3, para no mostrarte las otras cosas que siguen. Y entonces Álvaro ya empieza a preocuparse mucho más por la comunicación gestual, empieza a preocuparse mucho más por el flujo, empieza a rellenar por momentos, pero empieza a contar cosas muy muy fuertes de la historia y enfocándose más en la acción, en el símbolo, que en la gráfica y en el fondo. Se preocupa ya mucho más por el símbolo. Por momentos los símbolos son un poco cliché, o hay cosas colocadas que quizás Álvaro después de algunos meses dirá, esto mejor lo saco porque no le aporta mucho a la historia, es un poco de relleno, pero va fluyendo la historia y va fluyendo a través de simbologías. Hay muchos iconos de imagen, muchos iconos en símbolo gráfico que hacen que la historia fluya, te genere cierta inmersión y tengan ganas de saber más. Se nota la evolución y se nota el mejor manejo de simbología gráfica. Y eso, miren que me quedo en el 3, sigue evolucionando. Pero lo más importante es que va evolucionando la historia, ingresan nuevos personajes y empiezan a abrirse muchas posibilidades que hacen que cuando llegas al número 6 de Siniestra, te guste el personaje y quieras saber qué más pasa con ella. Volvamos al estudio. Así que lo saben, son solamente 6 grapas. Siniestra, yo tengo la número 1, tengo la número 2, tengo la número 3, estamos todavía de mañana por acá, por eso el brillo, la número 4, la número 5, que es una portada chévere en potencia, color, y la número 6 la tenía guardada al revés en mis bolsitas del topo, la número 6, una historia, en realidad la 6 es doble. Una historia que la fuimos comprando de a pocos, hemos ido viendo cómo a través de los años ha ido acabándose la historia y la lucha de Álvaro en todos los eventos en los que hemos visto para mover su historia y mover su marca. Muchísimas gracias, Mancha Tavera, espero que te haya gustado este cómic Perucho en la semana de Deadpool y nos vemos en la próxima. No te olvides, siempre apoya a los cómics de tu país, la gente que está empezando, que le está metiendo punche, porque esa es la gente que algún día va a ser más grande y las cosas no nacen perfectas. Es un proceso de construcción de una movida comiquera, de una movida de ilustradores, y cuando te des cuenta en algún momento serán grandes y tú dirás, yo estuve desde el comienzo apoyando. Cuídense, Mancha Tavera, nos vemos en el próximo cómic Perucho.